Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito quiero confiar. En ella encuentro su dulce calma, por eso siempre le he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de decirte, por donde quiera te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Nos da perdón a ti y a mí, a ti y a mí. La lección de hoy tiene este título: La eficaz palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 es nuestro texto de estudio. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjese que esta es una importante lección. Antes hemos estado estudiando con los hermanos esta carta a los tesalonicenses. En las lecciones anteriores hemos visto varios aspectos del carácter de la iglesia en Tesalónica, que resultó ser una gran iglesia que en medio de sufrimientos sirvió al Señor. Por ejemplo, su fe, su amor y esperanza, tratado ahí en 1 Tesalonicenses 1:3. Luego, también su ejemplo
para los hermanos en el área donde estaba esta iglesia, Macedonia y Acaya. Los hermanos tenían mucho que decir de la fe y de la perseverancia de los hermanos en Tesalónica. Hasta cierto punto, la condición de la iglesia puede deberse a la naturaleza diligente y solidaria del ministerio del apóstol Pablo, cuando estuvo con los hermanos ahí en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaños, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso en ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermosas palabras de la relación que el apóstol Pablo tuvo con esta iglesia de Tesalónica. Fíjese que hay mucha enseñanza, hay mucha hermosura en ese afecto y en el gran sacrificio apostólico para que el Evangelio fuera recibido por los hermanos. Pero nada podía haber sucedido sin la disposición de los hermanos ahí en Tesalónica al recibir la palabra de Dios predicada por Pablo, Sila y Timoteo. Ellos recibieron la palabra como es en verdad, la palabra de Dios, la cual obró eficazmente en ellos, como dice el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo se dio la tarea de explicarle y de enseñar a los hermanos. Fíjese que la eficacia de la palabra de Dios es palabra viviente, poderosa,
capaz de discernir, de redarguir. La palabra de Dios no es letra muerta, sino que es palabra viviente, es palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo le llegó a los hermanos, como él bien describe, no con palabras de engaño, de impureza, ni usando lisonja, sino predicando la poderosa palabra de Dios. Así como las palabras de Jesús eran tanto espíritu como vida. Ahí Juan 6:63 nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Están diseñadas por Dios para alcanzar el alma de los oyentes. Si los oyentes son esa buena tierra donde cae esta semilla de vida eterna, llevará y dará los frutos que promete, porque es palabra viva de Dios. Produce fe. Mientras la escuchamos o la leemos, puede desarrollar fe en nuestros corazones. A veces pensamos que nos falta la fe, que no tenemos fe suficiente. Fíjese que la podemos adquirir de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto lo hace a través de la evidencia que presenta. La palabra de Dios es viva y es eficaz y nos presenta evidencia suficiente. Como dice este texto de Juan 20:30 y 31. Además, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo el relato bíblico, todo el relato de los evangelios llevan el diseño para que produzca fe en nuestros corazones, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjese que esta palabra, cuando uno la oye con atención y la cree, la retiene, la gran alabanza de Pablo para los hermanos en Tesalónica, que ellos cuando oyeron la palabra que él les predicó, no la recibieron como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios que obra en los corazones. Tiene poder para salvar porque contiene el Evangelio. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, hace esta tremenda declaración con respecto al Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Esta fe es producida por la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación. Fíjese que este evangelio, esta palabra, es poderosa para salvar nuestras almas. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese que había que limpiar el corazón de
toda inmundicia, desecharla, y abundancia de malicia, y se iba a recibir humildemente esta poderosa palabra de Dios que puede salvar nuestras almas. Es la simiente que produce el nuevo nacimiento. Es por la palabra que Dios nos hace renacer. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. El objetivo de escuchar la palabra, de oír la palabra, que ésta llegue a nuestros oídos y corazón y nos haga razonar, tiene el poder de transformarnos, de hacernos renacer, para que seamos, dice este texto, primicias de sus criaturas, porque la palabra de Dios es la simiente incorruptible por la cual se nace de nuevo, es la semilla sembrada en el corazón, que es la tierra. Esta palabra creída y obedecida produce fruto. Pedro les decía a los hermanos receptores de su primera carta en el 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tenemos que tener este hambre, este deseo, este anhelo de recibir la palabra. Mientras más la oímos, mientras más la leemos, nosotros iremos reverdeciendo para que seamos primicias de las criaturas de Dios. Clave para el crecimiento espiritual. Fíjese que crecemos nutriéndonos de la palabra de Dios. Pedro nos dice en 1 Pedro 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A veces los hermanos se bautizan, pero no crecen, no maduran, no logran la estatura necesaria para ponerse a escuchar estas lecciones. Muchos se duermen, se cansan, se aburren. No anhelan esta palabra como leche, como el niño que anhela tomar el biberón que le preparó su madre. De esa forma se nutre. Nosotros también nos nutrimos de esa manera, de la leche espiritual que el Señor nos da. Y esta es la palabra de Dios. Entonces a veces no hay mucho ánimo, ni entusiasmo, ni deseo. Deberíamos de tener por lo menos unos 100 auditores esta tarde, pero solo llegan 10, muy pocos. ¿Pero por qué llegan tan poco? Porque los hermanos no entienden, el diablo les quita ese deseo de oír la palabra, cuando el Señor puso todo el poder. Por eso Jesús dice, mirad bien cómo oís. Las expresiones y lo que le dice a las iglesias en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos, pero entendamos cuál es el propósito de la palabra. Fíjese que nos ayuda a vencer a Satanás. Juan elogió a los jóvenes que vencieron a Satanás a través de la palabra de Dios, ahí en 1 de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si nos nutrimos de la palabra de Dios, tendremos fuerza para resistir al maligno. Santiago le dice a los hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué tenemos que hacer? Someternos oyendo la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. De esa forma también nosotros venceremos al maligno. Pues por supuesto que Jesús venció a Satanás. Con un escrito está, apelando a la palabra de Dios, y tenemos el relato ahí
En Mateo 4, del 1 al 11, en cada momento, en cada embestida de Satanás, Jesús le resistió citando la Escritura, porque escrito está. Nosotros podemos hacer lo mismo. Fíjese que la palabra, la eficacia de la palabra posee poder para santificar, como lo expresa el salmista. El Salmo 19, del 7 al 10, es un himno que cantamos nosotros acá en la congregación. La ley de Jehová es perfecta, que purifique el alma. El mandamiento de Dios es fiel. ¿Se da cuenta? Y el versículo 10 dice, deseables son más que el oro refinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Es para nosotros la palabra de Dios así. Tenemos sed de comer, de estudiar, de pensar, de meditar en la palabra de Dios. Como oró Jesús respecto a sus discípulos cuando ellos estaban abrumados porque Jesús le dijo que iría a Jerusalén y lo iban a crucificar y lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Esta noticia entristeció a los apóstoles y Jesús, ahí en el capítulo 17, eleva esta oración al Padre, diciéndole, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor tiene ese poder. ¿Cuántas tentaciones a veces dominan al cristiano? El poder para vencer esas tentaciones está en la palabra. Por eso necesitamos estudiarla, leerla. Es la eficacia de la palabra de Dios. Y esta conserva tanto a jóvenes como a adultos. Los jóvenes limpian su camino prestándole atención a la palabra. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hechos 20:28. A los ancianos de Éfeso se les dijo que podían protegerse contra los falsos maestros y la apostasía con la ayuda de la palabra de Dios. Ellos habían quedado ahí en Éfeso y en su despedida el apóstol Pablo da estas emotivas palabras a los ancianos de Éfeso. Hechos 20:28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Era la palabra de Dios que podía ayudarle a los ancianos y a los hermanos en Éfeso para librarse de tal tragedia que vendría, de tal apostasía que vendría. Los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Son los muchos beneficios de la maravillosa palabra de Dios. Verdaderamente es la palabra de Dios eficaz. Pero como indica nuestro texto, la palabra de Dios debe ser recibida apropiadamente. Tiene el efecto, tiene el poder salvador, tiene el poder de transformar siempre que se le reciba como es. Ahora, para que la palabra de Dios sea efectiva, debe ser recibida con fe, porque obra
produce efecto en los que creen. Claro que sí. Por eso en el versículo 13 de nuestro texto de estudio, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, le dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes, porque es el poder de Dios para salvación a los que creen. La poderosa palabra de Dios, la poderosa enseñanza de la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué hace Dios? Se acerca para sembrar, para poner esta semilla en nuestros corazones. Si yo acepto esta semilla de la palabra de Dios, creo en ella firmemente y la practico, yo seré transformado. Porque de nada aprovecha a los que no la reciben con fe. Y era el problema que tuvieron los judíos, que habla ahí Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la creyeron. A diferencia de los hermanos en Tesalónica, esta gente oyó la palabra de Dios, pero no creyó que era la palabra de Dios. Los hermanos en Tesalónica, sí, Señor, ellos creyeron, no recibieron la palabra como palabra de hombre, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Pero por esa razón estamos aquí escuchando. Esta palabra es sembrada, estos conceptos refrescan nuestras mentes, nos hacen mirar con más atención la palabra para que ésta pueda llevar fruto en nuestras vidas. Debe ser recibida con mansedumbre. La palabra debe ser recibida con mansedumbre para que produzca salvación. Por eso se nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid primera actitud con mansedumbre, que la palabra sembrada, la palabra implantada. ¿Por qué razón? Porque puede salvar nuestras almas. ¿Cuándo va a salvar nuestras almas? Cuando dejemos que esta palabra, dejemos que esta semilla sea plantada y eche raíces en nuestros corazones, entonces salvará nuestras almas. Porque a la persona humilde, Dios quiere guiar y quiere enseñar. Pero todo depende de la actitud que yo tenga para la palabra, para oírla, ese hambre, esa sed de justicia. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:9 y 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes. Está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si yo recibo la palabra con una actitud de humildad, que voy a ser una persona enseñable, que voy a entender que necesito comprender la palabra, esta me va a dar a mí muchas bendiciones, porque yo me estoy revistiendo de humildad. Y recuerde que Dios da gracia a los humildes. Todas estas bendiciones solo las reciben los hacedores de la palabra. No basta con solo ser oidores. Hermanos dicen, yo llevo 30 años oyendo. Sí, oyendo, pero no haciendo. Fíjese, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted puede escuchar la palabra, pero si no la hace, esta no tiene poder. Si la pone en práctica, si la obedece, claro que tiene poder.
y será transformado y brillará como las estrellas cuando Cristo venga. Será recibido, bendecido, glorificado por Cristo porque fue un hacedor de la palabra. Es en la obediencia a la palabra que nuestras almas son purificadas. Dice 1.22 de Primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. El alma se purifica obedeciendo la verdad. Esta verdad nos llevará a través del Espíritu para poder tener amor fraternal. No vamos a andar fingiendo caracteres de lo que no somos. Nos vamos a amar entrañablemente unos a otros. Ahora, para eso debe desearse fervientemente. Como dice nuestro texto, el 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted anhela la palabra, quiere escucharla, quiere oírla, quiere meditar en ella, va a crecer usted para salvación. Porque el que medita en ella de día y de noche es verdaderamente bienaventurado. Ahí en Salmos 1 del 1 al 3 leemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo tiene que ser por meditar en ella, en la palabra de Dios, día y noche. Debemos permanecer, debe la palabra del Señor permanecer en nosotros para que sea efectiva. Si hacemos, o si hemos de ser fuertes y vencer al maligno, la palabra debe permanecer en nosotros. Nuestro texto os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjese que una de las características de los que la palabra de Dios permanece en ellos es que van a vencer las tentaciones y al maligno. Si no queremos pecar contra Dios, necesitamos poner la palabra del Señor en nuestros corazones. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Importante, muy importante. Concluyendo, la palabra de Dios viva y poderosa es efectiva en nuestras vidas. A veces marcamos la Biblia y la llevamos para allá y para acá, pero debe estar esta escrita en nuestros corazones. Está produciendo fe, salvándonos al hacernos nacer de nuevo. Está produciendo crecimiento espiritual manifestado al vencer a Satanás, viviendo vidas santas, seamos jóvenes o seamos viejos. Si la palabra de Dios no está teniendo un impacto poderoso en nuestras vidas, podría ser que no la estamos recibiendo con fe y mansedumbre, que no la estemos recibiendo con la intención de obedecerla. No la hemos deseado con fervor, de modo que no puede permanecer en nosotros. La oímos, pero se acaba la reunión y el diablo roba todo lo que oímos y nos olvidamos y nuestras vidas no pueden ser cambiadas porque no la estamos deseando con fervor. Bueno, si esto es así, entonces no hemos tomado en serio la palabra de Dios. Que la iglesia de los tesalonicenses sirva
para que recordemos cómo debemos recibir la palabra eficaz de Dios. Es el método que tiene Dios. Es la fórmula que tiene Dios. Nosotros mandamos a nuestros niños al colegio. Ellos aprenden a leer y van creciendo y van aprendiendo. Y luego los enviamos a la universidad. Y la universidad los hace ingenieros, doctores, arquitectos, abogados. Pero ellos no nacieron ni doctores ni abogados. Se hicieron y pasaron un periodo de estudio muy estricto. Entran 200, pero se gradúan solo 40 o 20. La mayoría quedó en el camino. Nos sentimos muy orgullosos cuando nuestros hijos reciben su título para desarrollarse en esta vida. Pero fíjense que el Señor tiene el mismo método para enseñarnos, salvo que estas son palabras de vida que nos pueden transformar en verdaderos habitantes del cielo. No esté despreciando usted este esfuerzo de Dios para enseñarnos, para que nosotros seamos esos hijos del cielo, esos hijos de Dios que nos espera en la eternidad. Con respecto a eso, Pablo dice que los hermanos de Tesalónica recibiste la palabra no como palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en vosotros los que creéis. Un día veremos la respuesta, veremos lo que hemos decidido. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, hermanos, por esta invitación y por esta buena atención con la que ha escuchado esta lección bíblica. El Señor le bendiga y guarde. Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor. Estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por las edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón. Es Jesús, mi Señor. Me ha pedido predicar por amor al pecador en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor,
su gran amor, eterno es, por la sedad desdurará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad.